Buenas tardes, hermanas. El día de hoy estaremos tratando la última lección de Romanos. Es la lección 28 y se titula Dios quita y pone reyes. Sabemos que Dios es nuestra máxima autoridad y que debemos someternos a Él en amor, en obediencia. Pero también Dios ha puesto autoridades terrenales y el Señor demanda que debemos comportarnos ante ellos como sus hijos. No hay nada en este universo que pueda sobrepasar la autoridad de Dios, y si tiene autoridad sobre todo, debemos nosotros obedecerla. En Romanos 13:1 menciona lo siguiente. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este texto habla quién es el que ha delegado esta autoridad a los reyes y gobernantes de las naciones, con el propósito de que puedan gobernar a la humanidad en diferentes estratos sociales. Si bien es cierto hay autoridades delegadas por Dios en la familia, en la iglesia, este pasaje que encontramos en Romanos habla específicamente sobre las autoridades que Dios ha establecido en los gobiernos de las naciones. Las autoridades han sido puestas no solo para respetarlos, sino para que ellos también honren a Dios con su liderazgo en las naciones. Conocemos bastante bien el texto que habla Daniel 2:21, que dice Dios quita y pone reyes. Pablo instruye a Tito sobre este tema, y esto lo encontramos en Tito 3:1-3, y miren lo que le dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Pablo instruye a Tito a enseñar a la iglesia que siempre debemos estar dispuestos a hacer lo correcto y no hablar mal de nuestras autoridades. Al contrario, debemos velar por ellos en oración. Dios espera que los gobiernos de esa tierra busquen su sabiduría, pero casi no vemos eso en las naciones, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios debemos dar el ejemplo dando testimonio con nuestra vida, siendo luz y sal en medio de nuestra nación. Entendemos a través de este pasaje que las autoridades no infunden temor a los que hacen lo correcto, sino a los que hacen lo malo. Entonces, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Como dice Romanos 13:3, hagamos lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades han sido puestas por Dios, pero han sido puestas para el bien de uno. Pero si uno hace lo malo, de hecho que uno mismo va a tener temor de las autoridades, porque Dios les ha delegado una autoridad para castigar al malo. ¿Cómo lo hacen? A través de las leyes que se establecen en cada gobierno. Por eso es muy importante que toda autoridad sepa que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos consagrado nuestra vida a nuestro Rey y que estamos bajo su gobierno, somos diferentes a los que son rebeldes, los que son atrevidos, descorteses, desleales, irreverentes, porque nosotros obedecemos las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Estamos bajo su gobierno. El cristiano se someterá por causa del Señor. Aunque no estemos de acuerdo de muchas cosas, lo que tenemos que hacer es orar por nuestras autoridades, como el pasaje mismo nos enseña a hacerlo. En Romanos 13:6 también nos enseña que debemos pagar nuestros impuestos, porque los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo, dice el pasaje. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. En este punto nosotros podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro ejemplo, y Él no evadió su responsabilidad como ciudadano. Su ejemplo debe ser motivación continua para todos los que hemos nacido de nuevo, ya que reflejamos a Jesús en todo lo que hacemos. Y es así como lo vieron todos los que vivieron cerca de Jesús. Él mismo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto lo encontramos en Mateo 22:21. Lo que el Señor estaba enseñando específicamente es que si nosotros cumplimos las leyes del gobierno en cuanto al tributo, también estamos honrando a Dios, porque te estás sometiendo a tus autoridades que han sido puestas por Dios. Otro ejemplo que vemos en Jesús se registra en Juan 19:10-11.
Nosotros sabemos que Dios permitió que Pilato tuviera autoridad sobre Cristo. El Señor así lo permitió. Y aunque Jesús fue acusado de desobediencia, de no dar tributo al César, aunque esto solamente eran acusaciones, él padeció haciendo el bien sin amenazar a nadie. Y esto lo podemos ver en Lucas 23:2. En Romanos 13, del 6 a 10, nos enseña que el cristiano no debe tener deudas innecesarias. Vamos a leer el versículo 6 en adelante, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si nosotros como cristianos tenemos deudas, esto mancha el testimonio del creyente ante las autoridades. Por ejemplo, si nosotros estamos debiendo nuestros tributos, ¿no?, los impuestos, estamos siendo de mal ejemplo a los municipios. También si nos endeudamos a través de las tarjetas de créditos, también somos de mal testimonio a los bancos. Entonces, no, como dice el texto, no debemos de deber nada a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cero deuda, ¿no? Una deuda nos puede llevar a un tribunal humano y estamos expuestos a falsos testimonios, a acusaciones. Y si has dado tu palabra de compromiso de pago, simplemente cumple con tu palabra. No arrastres situaciones innecesarias a tu vida ni al de tu familia. Por lo general, uno se endeuda por desear cosas que no son urgentes o porque de repente no eres una buena administradora. La Biblia nos enseña que la mujer virtuosa nunca pasa frío, y eso está hablando de una buena administración, ¿no? Y no solamente de gastar por gastar. Entonces, mi querida hermana, no debemos ser deudoras de nadie. Bueno, ahora vamos a abrir en Primera de Pedro, el capítulo 3, del versículo 8 al 18, y vamos a encontrar una gran lista que es una instrucción de cómo debemos conducirnos ante este mundo. Y bueno, yo lo voy a pasar a través de un PDF para que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan poner en un cuadro donde lo puedan visualizar, porque de verdad esta instrucción va a ayudarles mucho qué es lo que debemos de hacer como creyentes. Y voy a dar lectura a este pasaje. En 1 de Pedro, el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice: finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué hermosa lista, ¿verdad? Entonces voy a hacer esta lista y se las voy a pasar a ustedes. Y esto les va a ayudar muchísimo. Es un pasaje que
A mí muchas veces el Señor me hacía recordar qué es lo que tengo que hacer aquí en la vida. Y bueno, la palabra está llena de consejos para que sepamos cómo conducirnos en nuestra vida diaria. En Romanos 13, 8 al 10 encontramos una lista de lo que no debemos de hacer, ya que lo único que hace es endeudarte ante las autoridades y sobre todo ante el gobierno y señorío de Dios. Miren esta lista que debemos de evitar. En primer lugar, no debemos de endeudarnos o no debemos de ver nada a nadie. No hay que adulterar, no hay que matar, no hay que hurtar, no hay que decir falso testimonio, no hay que codiciar. Pero lo que sí debemos hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos verdaderamente a nuestro prójimo, nosotros vamos a evitar hacerle algún daño. Porque si nuestro amor hacia nuestro prójimo es verdadero, jamás vamos a tener la intención de causarle daño. Y es de esta manera donde nosotros cumplimos la ley como menciona Romanos 12:10. Y por último, todo creyente consagrado debe de vivir y recordar todos los días que Cristo viene pronto. Por eso este pasaje de Romanos 13, 11 al 14 nos enseña que debemos levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Amadas, todo se está cumpliendo y nuestra fe en el Señor, que nos da esa esperanza, pronto está por suceder. Por eso no nos durmamos. Si realmente entiendes el gobierno de Dios en tu vida, vas a hacer lo que Él te dice. Y si nosotros nos sometemos a sus instrucciones, no vamos a tener tiempo de cabecear y nuestras lámparas estarán encendidas, estarán prendidas, esperando por el novio. Y en Romanos 13, 12, 13 está hablando de cómo debemos estar preparándonos. Dice el texto, la noche está avanzada y se acerca el día, dice, ¿no? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando menciona andemos, está hablando del testimonio que debemos de reflejar. Pero ¿en qué contexto? En el contexto justamente se refiere a un cristiano que es consciente que Cristo viene pronto. El que espera la venida de su Señor desea desechar las obras de las tinieblas de su vida. Todos los días nosotros vamos a revisar nuestra vida, en qué le hemos fallado al Señor, y vamos a clamar a Dios para que el Señor obre en esa área de nuestra vida. Y también identificamos todo tipo de tinieblas y las descartamos de nuestra vida, pero siempre en oración, pidiendo perdón. El único que nos puede cambiar es el Señor. Él puede transformar nuestra vida a través de su palabra. Y dejémoslos, ¿no? Porque tenemos que andar como si fuera de día, ¿no? Porque ya la noche ha avanzado y tenemos que ser conscientes que el Señor viene pronto. Y en el versículo 14 dice lo siguiente, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del Señor no es una tarea fácil, hermanas, pero si esperas con ansias el retorno del Señor, los deseos carnales no van a ser efectivos en ti, porque tu esperanza es mayor y realmente el poder esperar que el Señor venga lo llena todo y esa vestidura del Señor estará puesta en ti, lista para irnos con Él. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Este es el último estudio de Romanos, pero muy pronto estaremos reuniéndonos a través del Zoom, a través del ministerio Isha, que ya después les explicaré. Y aquí aprenderemos cómo vivir bajo el gobierno de Dios. Ya te estaremos comunicando. Gracias por este tiempo que ha sido de bendición para mi vida y confío que para ti también. Jesús viene pronto por su novia. Entonces tenemos que estar listas, amadas hermanas. Que el Señor te bendiga y que realmente tu vida pueda fructificar delante de Él. Bendiciones.